Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Quiero hablarte hoy acerca de lo que se conoce como el pecado imperdonable. Es curioso, la gente me escribe a Instagram de repente y hubo una pregunta que surgió varias veces en la misma semana. Varias personas me preguntaron acerca del pecado imperdonable, acerca de qué significa blasfemar el Espíritu Santo, que Jesús dice que toda blasfemia será perdonada y todo pecado será perdonado excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Dice inclusive que puedes hablar en contra del Hijo del Hombre y ser perdonado, pero no puedes hablar en contra del Espíritu Santo y ser perdonado. Entonces hay muchas preguntas y dudas acerca de eso. Y en mi lectura diaria me surgió ese pasaje y estaba viendo el contexto antes y después y como que me dio un nuevo entendimiento al respecto. Y después vi que Edia Barragán tiene en su canal de YouTube como el video más visto este tema. Y de hecho vi el video y es increíble. Y más porque cuando estaba meditando en el texto, estaba pensando en la importancia del contexto de ese versículo. Y la gran mayoría de personas ni siquiera mencionan el contexto. Y ella entra al contexto antes del versículo y da una buenísima explicación. Entonces, eso no es en ninguna forma para refutar nada de lo que dijo. Está excelente. Pero sí quiero hablar del tema yo también y creo que puedo también hablar algunas cosas adicionales a las que ella dijo. Lo primero es, ¿qué no es la blasfemia del Espíritu Santo? Cuando hay algo así en la Biblia que es único, que no se da ninguna explicación, no podemos intentar adivinar o intentar desarrollar una teología basado en una frase. Doy un ejemplo, esto me pasó hace poco, estaba enseñando 1 Corintios y dice Pablo, ¿qué no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Y leí eso y dije, qué hardcore, ¿cómo que vamos a juzgar a los ángeles? Pero es algo que he escuchado, entonces asumí que quizá el Antiguo Testamento lo hablaba o que también Pablo lo hablaba en otras partes y cuando empecé a investigar, no viene en ninguna otra parte de la Biblia esta idea de que vamos a juzgar ángeles y no lo explica, nada más lo dice, ¿qué no saben que vamos a juzgar ángeles? Punto, y le continúa. Entonces, esa no es una base para formar una nueva teología. A lo mucho que podemos decir es decir, ok, vamos a juzgar ángeles, ¿qué significa eso? ¿Quién sabe? Es un poco similar con la blasfemia del Espíritu Santo, les explico a lo que me refiero. Hay personas que toman esa idea de que hay un pecado que Dios no va a perdonar, intentan darle carne y hueso y el pasaje no lo hace. He escuchado muchas veces a personas decir, no, el pecado imperdonable es suicidarte. Porque cuando tomas tu propia vida te estás poniendo en lugar de Dios y eso es el peor pecado que puedes hacer. Entonces, cuando te suicidas, pierdes tu salvación. He escuchado eso muchas veces. El contexto no está hablando nada de eso. Otra cosa que he escuchado es que mucha gente cree que tomar el nombre de Dios en vano es decir algo como ay Dios mío o algo así. Entonces he escuchado que la gente dice que escuchas eso a cada rato o que la gente usa el nombre de Jesús a la ligera, pero jamás has escuchado a alguien que use una maldición con el Espíritu Santo y eso es porque la gente tiene temor a maldecir al Espíritu Santo y cometer el pecado imperdonable. Personas que lo ven de esa forma. Pero algo que hizo Edia que me gustó muchísimo. ¿Quieres saludar? Sí. ¡Hola! Les decía que Edia lo que hace es que va al contexto. El contexto es que las personas están acusando a Jesús de usar poderes demoníacos para expulsar demonios. Lo que dice Jesús en ese contexto es que una casa dividida no va a prosperar. Entonces, si Jesús usara un poder demoníaco contra un poder demoníaco, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Y es en ese contexto que dice que la blasfemia del Espíritu Santo no va a ser perdonado. Y en eso hizo hincapié Edia, que al parecer la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con negar la fuente del poder de Jesús. Es decir, que la fuente del poder de Jesús no era divina. Es ver a Jesús como un mero humano. Es no ver a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías judío que viene a liberar al pueblo de Israel y que viene a liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Ahora, quiero mencionar también esto. En el contexto
dice que antes de que hablan los fariseos, dice que las multitudes estaban asombrados y decían, ¿acaso este no es el hijo de David? Esa es una frase muy específica, hablando acerca del Mesías. Y las personas dicen, no, él no es el hijo de David, ¿cómo va a ser el hijo de David? Es alguien que utiliza poder satánico para hacer sus milagros. Entonces, específicamente, la idea de la blasfemia del Espíritu Santo tiene que ver con esa idea de que Jesús es el Mesías. A lo que yo veo en su contexto es que la blasfemia del Espíritu Santo es negar el rol de Jesús como el Mesías judío que viene a liberar a su pueblo y a liberarnos a nosotros del pecado. Es imposible negar el rol mesiánico de Jesús de liberación en nuestras vidas y esperar tener vida eterna. Ahora, la pregunta es, pareciera estar diciendo Jesús que es algo que se puede cometer una vez en vida y ya no hay esperanza. A eso me refería hace rato cuando digo que no puedes tomar un versículo sin explicación y formar una teología alrededor de eso. No creo que alguien enojado pueda decir algo en contra del Espíritu Santo y ¡pum! Ya jamás hay esperanza para ellos. Si ves el contexto de toda la Biblia, te darás cuenta que es difícil llegar a esa conclusión de que una persona inconscientemente o sin querer puede hacer algo que le expulsa del cielo para siempre. Por eso es importante el contexto, porque el contexto antes es el poder mesiánico de Jesús y el contexto después es que Jesús dice que todo buen árbol lleva buen fruto y todo mal árbol lleva mal fruto. Entonces, un fruto no es algo que ocurre una vez, es un proceso, es algo que lleva meses para que salga una flor y después una fruta y ese árbol va a estar produciendo algo. Entonces, lo que alcanzo a entender yo es que la blasfemia del Espíritu Santo es habitualmente y constantemente negar el poder de Jesús para perdonar pecados, y lo más probable al ver ese texto es que esto está hablando de negarlo con tu vida completa. El que tu vida culmine contigo rechazando la obra de Jesús poderosa a través del poder de Dios para morir a nuestro favor, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos, para ser ese Mesías que nos libera de la opresión del pecado. Y como conclusión y como evidencia de eso que digo, la próxima historia son los fariseos llegando a Jesús pidiéndole una evidencia de que Él es quien dice que es. Dice que la única evidencia que van a recibir es la de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del monstruo, dice la NBLA, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Lo que está diciendo es que la evidencia de que Jesús realmente opera con un poder mesiánico divino, que tiene la capacidad de liberarnos de nuestros pecados y de perdonarnos nuestros pecados, es por su muerte, sepultura y resurrección. Una vez más, entonces la blasfemia del Espíritu Santo va dirigido hacia rechazar esa verdad, que Jesús vino a vivir una vida perfecta, que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados, que Jesús fue enterrado comprobando que realmente estaba muerto y que Jesús resucitó para comprobar que era el Hijo de Dios y lo suficientemente poderoso para vencer la muerte y el pecado.